8:34. Ayer estuvo en el primer café Víctor Andrés Ponce, reconocido analista político y colaborador periódico de este noticiero, y lanzó una propuesta de lo más inquietante, expectante, interesante. Él sostuvo que una alianza eventual entre el nacionalismo, es decir, el gobierno, con el fujimorismo, podría inyectarle gobernabilidad al país en un momento en el cual el presidente Humala está de alguna forma sintiendo un cierto rechazo de algunos aliados que lo acompañaron durante la campaña. ¿Será posible pensar en una alianza entonces entre el fujimorismo y el nacionalismo? Vamos a hacer la consulta a un congresista de Fuerza 2011, Juan Díaz Dios, quien ha tenido la gentileza de venir esta mañana al primer café. Él además integra la Comisión de Ética. Congresista Díaz, gracias por venir. ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto. El gusto es nuestro. ¿Le parece disparatada una propuesta de esa magnitud, que el fujimorismo pueda conformar una alianza con el nacionalismo? Yo no sé incluso si sea necesaria, ¿no? Incluso en esta idea que puede llamar la atención efectivamente en un primer momento, porque se nos ve, es verdad, en una actitud de oposición. Pero yo decía, de repente, viniendo incluso en camino, estaba pensando, no es necesaria en el sentido de que somos una oposición leal y constructiva, aunque a veces nuestros amigos de Gana Perú no lo quieren entender. Quizá sea mejor para el país, el Perú gane más teniendo una oposición que señale los errores para que el partido de gobierno los pueda enmendar, a tener una oposición, o perdón, una alianza, como parece que en este momento existe con Perú Posible, por ejemplo, que no les señala cuáles son los errores, sino que se convierte más bien en un cómplice de estas cuestiones que terminan haciendo mucho daño al presidente. Y para poner algunos ejemplos nada más, el caso Chejade efectivamente es uno de ellos, en el cual en la subcomisión de acusaciones constitucionales veíamos a Perú Posible en una actitud de blindaje, y eso no ayuda. De verdad que si son aliados para eso, poco favor les están haciendo. O ahora mismo, cuando tenemos el caso de un ministro de Justicia que se muestra pues totalmente débil, falto de carácter al momento de tomar posición o postura frente a esta propuesta que está haciendo este líder senderista, pues corresponde a un verdadero aliado con el Perú, señalar que este ministro realmente está haciendo quedar muy mal al presidente de la República, más aún cuando él fue parte de las Fuerzas Armadas. Ahora, pero sí hay algo concreto, y buena parte de esa problemática dentro del gobierno usted la está poniendo de manifiesto, la alianza o el cogobierno, sí, tal claro, como se le ha llamado en la práctica a esta reunión entre Gana Perú y Perú Posible dentro del Congreso de la República, parece no estar dándole resultados a la gobernabilidad. Entonces, quizá reemplazar al toledismo por el fujimorismo podría equiparar las cosas, y si acaso darle, sobre todo, que es algo que anotaba Ponce ayer, darle al gobierno operadores políticos en regiones como Cajamarca, claro, donde ha quedado demostrado que no hay operadores políticos que puedan activar un discurso en favor del gobierno. Sí, además, permíteme, tenemos dentro de Gana Perú una serie de posturas radicales contrarias a, en todo caso, la posición que tiene en este momento el gobierno. Es una posición que nos parece un poco más responsable, pero que igual deja sentir efectivamente esta falta de liderazgo del presidente. Quizá por eso en este momento y tan pronto están saliendo estas teorías o propuestas de alianzas para tratar un poco de apoyar esta falta de liderazgo. Pero repito, no son necesarias. Fuerza 2011 ha votado, incluso en el Congreso se han logrado votaciones por unanimidad, porque Fuerza 2011 no es que se opone a todo. Apoyamos, por supuesto, temas que a nosotros nos parecen positivos. Por ejemplo, el tema de la ley de la consulta previa fue una votación por unanimidad. No se requirió alianzas ni estar negociando estas cosas que muchas veces se hablan en los medios de comunicación, sino que fue un tema más de apoyar una medida que esté acorde con nuestra visión de lo que significa una mejora para el país, ¿no? Lamentablemente tienen en este momento aliados que, en lugar de señalarle, aliados me refiero en el sentido de que participan en el gobierno, en el poder, ese tipo de alianza no nos interesa a nosotros, ¿no? Nosotros nos interesa en todo caso que se nos vea como aliados para aquello que es bueno, y en ese sentido creo yo que el aliado verdadero es el que señala los errores para que el gobierno pueda enmendar.
Y en este momento la alianza que se ha conformado con Perú Posible, que por ejemplo protege lo indefendible, en el caso también de la ministra García Naranjo, la ministra de la Mujer, al ver pues los discursos que ellos daban, lo único que hacían era separar al gobierno, alejarlo mucho más de la población. Y eso a fin de cuentas quizá justifique estas propuestas o estas ideas de Fuerza 2011, ¿no? Participando con el gobierno. Probablemente sin hacerlo explícito, en la práctica ustedes los estamos apoyando, actuando como aliados. En la práctica, un aliado de verdad, pero no aliados en el sentido de que participamos en el gobierno, claro, que tenemos un ministerio, no. Somos aliados en el sentido que queremos que el partido Gana Perú, que está en este momento como partido de gobierno, como partido oficialista, tenga éxito. Porque imagínate qué clase de políticos seríamos si es que entramos en política deseándole mal a quien en este momento tiene el encargo de dirigir los destinos del país. En ese tipo de alianzas, ese tipo de lealtades es el Perú, el presidente de la República la tiene. Un aliado timorato, un aliado cómplice de los errores, lamentablemente, si eso es lo que busca, no lo va a tener. Pero si se diera la oportunidad, si es que el escenario resulta propicio, si es que el gobierno, encarnado en el presidente Ollanta Humala, demandara, pidiera, solicitara una suerte de alianza de cogobierno, imaginemos, ¿estaría descartado de plano para ustedes? Yo creo particularmente que no sería una buena medida, porque, y mira que te dice alguien que pertenece a la bancada de fujimorista, no es bueno que un gobierno se quede sin oposición. O sea, si nosotros nos pasamos a formar parte del gobierno con un ministerio o dos ministerios, efectivamente el gobierno se quedaría sin oposición. Que eso es un poco lo que ha pasado con Perú Posible, aunque lo nieguen, tienen ellos ministros en este momento en funciones, con lo cual pierden objetividad, se vuelven un poquito cómplices. Eso de ninguna manera debe ni va a pasar con Fuerza 2011. Nosotros se nos ha dado el encargo de hacer oposición y ese es un papel muy importante. Repito, te lo dice alguien que pertenece a la bancada fujimorista. Hay que aprender de los errores. En este momento, la bancada fujimorista, creo yo, el partido fujimorista representa lo mejor, lo bueno que sí se hizo, como no, en la década de los 90, pero también queremos evitar errores. Y uno de los errores que se cometió es intentar, creo yo, tener un parlamento sin oposición, que sea el que señale los errores, que sea el que, aunque les incomode, los apunte, que sea la pulga en la oreja, si se quiere decir, para que pueda el gobierno recapacitar. En el caso, por ejemplo, de Chejade, si no hubiera sido por nosotros, que hemos hecho de canal de comunicación prácticamente entre la población y ellos respecto a lo que se siente, en el sentido de que un vicepresidente pueda estar involucrado en estos hechos, seguramente no lo hubieran sancionado ni siquiera por un día de suspensión. ¿Y eso a quién le hace bien? Por supuesto, le hubiera hecho un terrible daño al partido de gobierno, lo hubiera alejado aún más de la población, y ahí sí que estaríamos hablando de una crisis de gobernabilidad. ¿O acaso una alianza puede pasar por el indulto al expresidente Fujimori? Sí, no lo creo. El indulto es un tema que lo tenemos claro, en todo caso todos los parlamentarios de Fuerza 2011, es un tema familiar, es un tema que, claro, a nosotros nos gustaría por un tema de justicia, y aunque suene así, es un tema de justicia, que una persona que tanto bien hizo al país, no me parece que además pueda tener la posibilidad siquiera de morir en la cárcel. Es un tema que va con la dignidad del ser humano. Pero ese es un tema que a fin de cuentas no lo queremos politizar, prefiero que sea la familia, y así lo están decidiendo ellos, verán en qué momento deciden plantearla o no. También tengo entendido que el presidente Fujimori no desea, pues, digamos que a través del indulto salir. Él prefiere que sea con la justicia y para eso tiene sus abogados trabajando en este momento. Pero más allá de cualquier tinte político que se le pueda dar a este caso, en su opinión, sí, claro, ¿Alberto Fujimori debe ser indultado? Yo creo que sí, ¿no? De alguna manera tenemos la posibilidad de estar un poco más cercano y tener más conocimiento de la real situación de salud que tiene el presidente Fujimori, y bueno, pues se le ve una persona ya bastante demacrada, ya no solamente tiene una enfermedad, le viene una cadena de dolencias, que el bajón de peso, estos estados de ansiedad, estos estados de depresión. El presidente Fujimori ha llegado en una etapa, en todo caso, de claro deterioro, y lo dicen los estudios médicos, ¿no? Es un paciente de alto riesgo. Alto riesgo significa que en cualquier momento el presidente Fujimori puede morir en la cárcel, y a mí sí me parece que sería
una pena que el Perú castigue de esa manera a quien nos dio la tranquilidad. Ahora podemos hablar libremente del terrorismo, pero hace unos años atrás yo creo que pocos políticos se podrían atrever a estar en la mesa y a criticar al ministro de Justicia por esta actitud tan débil de repente con el senderismo. Ahora lo podemos hacer además con mucha tranquilidad, de que afuera no nos va a estar esperando alguien a seguirnos a darnos un atentado. Nos ayudó como joven, te digo, también en la paz con, yo que vengo de Piura, con la paz con Ecuador. No muchos dicen, no, que el kilómetro cuadrado, sí, por supuesto, pero si hubiera habido guerra, ¿quiénes eran los que marchaban? Los jóvenes de las familias más humildes. No marchaban los hijos de los políticos de turno, ¿no? O estos que llamamos caviares, que se oponen a todo, ellos no hubieran marchado a la guerra, ¿no? Estas son las cosas que, o la inflación, como también olvidarlo, ¿no? Las personas que iban hoy día a comprar una bolsa de pan y mañana no les alcanzaba ni para un caramelo. Estas son cosas, yo tengo 30 años, pero más o menos las recuerdo. Entonces, no me parece justo que efectivamente fue un presidente con un gobierno que tuvo errores, y ya Keiko ha reconocido esos errores y eso es bueno, porque no los podemos repetir. Ya no hablamos solo como Fuerza 2011, el país, ¿no? Los partidos políticos no pueden repetirlo. Y uno de estos errores precisamente es creer que la oposición es algo malo para el gobierno. La oposición es algo bueno en la medida que con lealtad señala errores para que el gobierno las corrija. Si el gobierno no las quiere corregir, pasa lo que está pasando en este momento. Pero hace usted bien en anotar que además no es el único, son varios congresistas y políticos y el entorno que de alguna forma se puede calificar como más cercano al expresidente, que describen en él una situación de salud precaria. Si la salud entonces de el ingeniero Fujimori resulta, o a la luz de la impresión clínica o humana, precaria, este indulto, en su opinión, que usted cree que debe proceder, debe ser pronto, debe darse prontamente, porque claro, vamos a esperar 2 años, 1 año y medio. Con ello es una decisión que corresponde a la familia. ¿Y por qué? Porque hay mucho riesgo con eso. Usted se imagina el presidente que está en un estado además psicológico muy delicado, con constantes depresiones. A ver, la familia con él lo animan a que se presente el indulto, y después de unos meses recibe una serie de ataques y lo condenan mucho más de repente que un líder terrorista, y finalmente no le dan el indulto. Ese hombre se muere, ¿no? Entonces es una responsabilidad que si bien lo apreciamos mucho los políticos de Fuerza 2011, yo creo que le corresponde a la familia, porque estamos jugando, entre comillas, si se puede, o estamos hablando, estamos poniendo en riesgo, incluso con el indulto, la vida de una persona que yo creo que el Perú, con todos los errores que han habido, le debe muchísimo. ¿Le recomendaría entonces usted a la familia que pida este indulto pronto? Yo creo que sí, porque el estado de salud del presidente Fujimori es grave, ¿no? Es un alto riesgo, significa que en cualquier momento puede pasar algo que desencadene una serie de hechos y simplemente se nos va. Y el Perú nuevamente castiga, sería bien justo, ¿no? Castigar a alguien que hizo bien con la cárcel, y de repente estamos defendiendo, indemnizando a incluso terroristas extranjeros que intentaron o dieron incluso ocasionaron varias muertes en nuestro país. Ese tipo de incoherencias creo que a nuestro país le hace daño. Yo sí recomendaría, sin embargo hay que evaluar también cómo está el entorno. Si vemos políticos del partido gobierno que se pronuncian en contra, o un presidente Humala que no tiene pues el liderazgo de repente como para salir y decir, imagínate que sale y dice, va el indulto, y luego tipo Conga dice, no, mejor no va, porque por ahí sectores radicales del gobierno se oponen, o le hacen una marcha, o le hacen por ahí le tienen huevos en el Palacio de Gobierno, por decir, y él retrocede. Estamos hablando de la vida de un ser humano en primer lugar, ¿no? Yo creo que, siendo el contexto tan complicado, es la familia la que debe tomar la decisión, la familia, y por supuesto con el consentimiento del presidente Fujimori. Hablando de castigos, quien ha recibido uno es el doctor Omar Chejade, congresista que ha sido suspendido por 120 días y que, de acuerdo al informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pues debe ser inhabilitado por 5 años y destituido. Sí. ¿Usted cree que esta sanción que va a pasar ahora a la Comisión Permanente va a prosperar, o más bien advierte usted una posibilidad de blindaje desde el poder mismo del Congreso de la República, que es administrado por la mayoría, ¿no? Así es. Lamentablemente la teoría del blindaje es cierta, ya la han hecho.
la hicieron en la Comisión de Ética, no solamente protegiendo, en todo caso argumentando a favor de lo indefendible en el caso del señor Omar Chejade, sino atacando a los miembros de la Comisión de Ética, ¿no? A mí incluso se me amenazó con que me iban a hacer desfilar en la Comisión de Ética, y lo mismo le pasó con el congresista Humberto Lay. Eso, por supuesto, es de rechazar. Sin embargo, ante la evidencia de todo lo actuado, y precisamente porque nosotros informamos a la opinión pública los detalles del caso Chejade, es que no les quedó otra más que votar por la sanción de 120 días. Sin embargo, estoy seguro que quienes en este momento nos acompañan desde sus casas pensarán 120 días, de repente es una sanción demasiado corta o leve, tomando en cuenta la gravedad de los hechos que se han ventilado. Precisamente por eso está en la subcomisión de acusaciones constitucionales, y fui un ratito a la comisión a ver cómo iba el tema, y resulta que hubieron 5 votos en contra de la sanción, en todo caso, o que se investigue, ni siquiera la sanción, que se investigue por el caso de patrocinio ilegal, con 7 votos a favor, siendo necesario que vote el presidente de la comisión, para que sea 7 contra 5, si no hubiera sido 6 contra 5. Esto a mí me genera, por supuesto, recordando lo que conversamos hace unos minutos, cómo el partido Perú Posible, ¿no?, en lugar de, como aliado que son, ya que están corresponsables de lo que pasa en el Perú en la medida que participan directamente en el gobierno, les debieron haber aconsejado mejor a Gana Perú, en primer lugar, que obedezcan a su presidente, ¿no? Porque Ollanta Humala fue claro en el sentido que iba a respaldar tanto las conclusiones de la Comisión de Ética como de acusaciones constitucionales, y no lo están haciendo, ¿no? Por el contrario, quieren proteger, defender lo indefendible, y eso está costando en este momento, creo yo, varios puntos en la aprobación del presidente de la República, ya que cada minuto que pasa que el señor Chejade permanece en la segunda vicepresidencia es, creo yo, un directo reto a la autoridad del presidente de la República, liderazgo, digamos, ¿no? Y en ese sentido, flaco favor le hacen sus aliados en este momento. Ahora, tal como van las cosas, ya sí, ha sido suspendido por 120 días, la comisión permanente debe votar el informe de la subcomisión de acusaciones constitucionales, esto a su vez pasa al pleno del Congreso, que por los cálculos no sé si llegue a este año, parece que va a ser hasta el próximo. ¿El doctor Omar Chejade va camino al desafuero para usted? Yo, que conozco el caso un poco más, de repente por mi participación en la Comisión de Ética, yo creo que sí merece la expulsión del Congreso de la República, y pese a lo que algunos puedan creer, a nosotros no nos es grato decirlo, ¿no? Tan es así que la Comisión de Ética no vio 3 casos, vio 5. Los últimos 2 casos fueron del congresista Zamudio y Apaza, 2 congresistas de Gana Perú, y al ver que la denuncia no tenía mayor sustento, la archivamos. Y además fui el único, siendo de Fuerza 2011, que pedí a los medios de comunicación nos ayuden a limpiar el nombre de los congresistas de Gana Perú, insisto. Pero en estos casos sí encuentro responsabilidad. Matemáticamente, como se dice en el fútbol, está un poco complicado, precisamente porque los congresistas de Gana Perú, además de los congresistas de Perú Posible, de repente pierden el norte, creen que de esta manera hacen bien a la gobernabilidad, hacen bien al presidente de la República. Ojalá que recapaciten, que no defiendan lo indefendible. A mí me parece que sí, lo que ha pasado con Omar Chejade es muy grave. No veo en este momento la posibilidad que el señor Chejade, estando suspendido, por ejemplo, en el Congreso, pueda asumir el cargo de la segunda vicepresidencia. Me pareció de mal gusto que, siendo un congresista suspendido, se vaya en un vehículo oficial con una motocicleta que le ayuda a que no sufra como sufrimos nosotros con el tráfico. No creo que es lo correcto. Pero pueden resultar pequeños, pero esos símbolos resultan chocantes, por supuesto, desagradables. Por supuesto, sobre todo cuando nos ha estado paseando por varios días diciendo, sí, me suspendieron, sí, me tomo una licencia. Qué vergüenza. Ni devolvió, en todo caso, las gollerías que tiene como segundo vicepresidente. Tampoco fue verdad que lo suspendieron de su bancada, porque luego, y lo confirmaron los mismos congresistas de Gana Perú, participa en las reuniones de bancada, está en las votaciones. Entonces yo no entiendo qué tipo de suspensión puede ser esa, ¿no? Finalmente ha sido el Congreso, repito, francamente, con un trabajo de la oposición que hablábamos, que terminó por hacer justicia
y acercar un poco al gobierno nuevamente con lo que la población estaba reclamando. Ustedes se imaginan si nosotros estuviéramos participando con 2 o 3 ministerios y fuéramos parte de un parlamento cómplice, como en este momento es Perú Posible, Omar Chejade no hubiera sido sancionado ni siquiera un día. ¿Y eso hubiéramos ayudado en todo caso a Gana Perú? Yo creo que no. Me parece que la mejor alianza, la mejor forma de ayudar al gobierno que sea exitoso es mantenernos dentro de una oposición, pero leal, apoyando aquello que es bueno, como por ejemplo la ley de la consulta previa, que fue una votación unánime, pero siempre levantando la voz, señalando aquello que está mal para que se pueda corregir. Entonces, pese a que usted cree que lo adecuado, lo oportuno es el desafuero, sí, teme, sin embargo, un blindaje. Sí, porque ya lo han hecho. Porque lo han hecho en ética, lo han hecho en la subcomisión de acusaciones constitucionales, lo van a hacer seguramente en la comisión permanente y, cómo no, lo volverán a intentar en el Pleno del Congreso de la República. No quiero dejar pasar, congresista, comentar lo revelado ayer por IDL Reporteros, sí, y que tiene que ver con el pedido de Artemio, sí, claro, para pues formular una suerte de tregua al país, y que claro, ha tenido de un amplio sector de la opinión pública un rechazo unánime, pero que sin embargo en declaraciones que han resultado controversiales, el ministro de Justicia ha dicho que está dispuesto a evaluar la tregua con Artemio. ¿Cuál cree usted que es entonces la posición del gobierno, o cuál cree usted que debe ser la posición del gobierno frente a un planteamiento de esta magnitud? Yo soy además hijo de un suboficial de policía. A mí me da vergüenza tener en este momento, además como peruano, o un ministro de Estado que esté evaluando una tregua o sentarse en una mesa de negociación con un terrorista, un cabecilla terrorista. Yo por supuesto que lo condeno, formo parte de la Comisión de Justicia. Lamentablemente estamos terminando la legislatura, pero vamos a pedir de todas maneras que sea citado este señor, que nos aclare, porque además tienen que aclararnos lo que ha pasado en el penal de Cañete, donde la posición del Estado era simplemente ampliar el penal para que no haya hacinamiento de los presos que estaban en este centro penitenciario, y nuevamente el Estado retrocede dando las mismas señales de debilidad, de falta de autoridad y de desgobierno que nos está costando en este momento mucho a los peruanos. Si a esto, lo que pasó en Conga, lo que pasa en Cañete, le vamos a sumar la barbaridad de que el ministro de Justicia evalúe siquiera la posibilidad de sentarse con un terrorista, la posibilidad de liberar a presos terroristas, en este momento a mí como peruano me da vergüenza, lo rechazo, y además siendo parte de la familia policial, no sé, yo no quisiera excederme con algún calificativo, pero este señor tiene efectivamente que responder. En primer lugar, yo creo que ya el presidente de la República hace rato lo ha debido convocar, ha tenido que aclararlo, y si el señor ministro de Justicia no quiere entender que el Perú le dice no al terrorismo, que el Perú no va a sentarse a negociar con terroristas en una mesa como pudiera ser esta, tendrá que irse. Y si eso le incomoda a sectores del gobierno radical como Díaz Canseco u otros congresistas, pues ahí queremos ver al liderazgo del presidente de la República, ¿no? ¿O es que acaso con esta declaración ya el ministro de Justicia se está poniendo solo afuera del gabinete para usted? Yo espero que más que él, que se ponga solo el presidente de la República, tome al toro por las astas y de una vez no siga dando pues estas señales de incoherencia dentro de su propio gabinete. ¿Qué debería hacer el presidente? Yo creo que antes de culminar el año de repente anunciar cambios ministeriales, si es que no quiere hacer así de brusco a la salida del ministro de Justicia, y tanto él como la ministra García Naranjo, que tuvo la suerte, entre comillas, de que está ahí un poco el escándalo del señor Chejade para que no se siga ventilando su caso, deben irse inmediatamente. Me parece que también se tendría que evaluar en todo caso la labor que ha realizado la ministra de Cultura, Susana Baca, que entiendo que es una persona querida mediáticamente, pero ya hay que evaluarla como funcionaria pública, a ver si efectivamente ha estado o no a la altura del encargo que le hemos dado a los peruanos. Cómo no hablar del ministro de Medio Ambiente, que no tuvo mejor idea que ventilar públicamente algunas discrepancias con el ministro de Energía y Minas. También el ministro de Energía y Minas, que cometió la torpeza en un momento en el cual se estaba hablando de que pudiera o no haber algún acercamiento indebido con la minera, viajar pues en uno de los aviones de Yanacocha. Esos son errores que se tienen que evaluar en este momento por el presidente de la República, y si es importante sacar ministros, y por ahí lo decíamos en una red social, sacar ministros de repente puede ser síntoma de falta de estabilidad, quizá,
¿no? Pero peor daño es mantener este tipo de ministros que no están preparados para el cargo, que ni siquiera están en la idea de que esperamos de política de gobierno que tiene el presidente de la República, tiene que salir. Eso es un daño aún más grave. Ojalá que el presidente de la República no esté de acuerdo. Todo esto lo estamos comentando en la idea de que el presidente de la República rechaza lo señalado por el ministro de Justicia. Si el presidente de la República no es claro, no hace un deslinde, no lo pone en vereda al ministro de Justicia, pues ya tendríamos que pensar que él, siendo incluso forma parte de las Fuerzas Armadas, ha luchado contra Sendero, ¿no? Pues ¿qué está pasando, ¿no? Es distinta la... Sí, por eso debe ser distinta la posición del presidente. Yo creo eso, yo creo eso. Esperamos de que el presidente de la República, en coherencia, ponga en vereda a este ministro, y ni bien haya cambio en el gabinete, pues se le dé las gracias por lo bueno que haya hecho, y muchas gracias, ¿no? Y que venga otra persona que piense como esperamos, como creemos, piense el presidente de la República. Que el Perú no se puede bajar los pantalones, no puede sentarse en una mesa con terroristas que tanto daño hicieron. ¿Cuántas personas desde sus casas no recordarán coches bombas, atentados, apagones? No sé si tú estabas en ese momento en Frecuencia Latina, pero hubo un atentado terrible en ese canal. Entonces eso no puede repetirse. Esta gente lo que quiere es reciclarse para, desde los famosos frentes de defensa, volver a las andanzas, y una vez que estén fuertes, nuevamente atacarnos a todos los peruanos. Y no lo podemos permitir, me parece. Una denuncia, no quería dejar pasar esto, congresista, que ha aparecido ayer en el diario Correo, parece por lo menos preocupante para el congresista Javier Díez Canseco, que tiene que ver con un caso que, de acuerdo a la documentación presentada, constituiría un conflicto de intereses, dado que el señor Díez Canseco tiene, según la SUNARP, acciones junto a su ex esposa y su hija en Bacus y Johnson, y él ha presentado un proyecto de ley en el cual se dan beneficios y se mejoran las condiciones societarias, yendo justamente en la línea en la que él tendría un beneficio directo. Y tendría un beneficio, casi como lo que hizo el congresista Amado Romero, pero en otro escenario, ¿no? ¿Debe presentarse este caso ante la Comisión de Ética? ¿Usted integra la Comisión de Ética? Yo, bueno, como integrante de la Comisión de Ética, vamos a ser de repente un poco más cuidadosos con unas expresiones. En primer lugar, sí tengo que aclarar que en este caso el señor Díez Canseco ha debido hacer público. Este es un conflicto de intereses eventualmente, porque al presentar esta norma, directamente sus familiares directos, ¿no?, redundando, se verían beneficiados. Tengo entendido que no lo ha hecho. Precisamente por eso es un poco la noticia. Tengo entendido también que mi bancada, no tengo el detalle de la denuncia, ¿no?, va a presentar una denuncia en la Comisión de Ética para que se investigue. Eso no significa que se le condene, es que se investigue. Y me parece que la bancada de Gana Perú tiene que entenderlo, que mantener estos hechos con blindaje, ocultándolo, o como me parece, leído en algún medio de comunicación que ha salido el presidente del Congreso a decir, bueno, no es tan grave, a tratar de disminuir la importancia, insisto, flaco favor se hacen a ellos mismos. Nosotros, dentro de la Comisión de Ética, y te he dicho, de 5 casos, 3, hablamos de la congresista Nicame, el Ojo Romero y el señor Chejade, 3 casos francamente gravísimos, y que toda la población ha comprobado la responsabilidad de estos 3 congresistas. Pero también han habido congresistas en los cuales, cuando no hubo ninguna responsabilidad, nosotros no hemos dudado, siendo de Gana Perú estos congresistas, en pedir que se le limpie la imagen, que se limpie el nombre de estos congresistas. Si en el caso de Díez Canseco, investigando con objetividad, llegamos a la conclusión de que merece una sanción, lo vamos a decir. Y aunque nos puedan acusar delante de la opinión, vamos a informar a la opinión pública cómo va este caso. Porque si no lo hubiéramos hecho, en el caso de Nicama, en el Ojo Romero y en el señor Chejade, seguramente la opinión pública no se hubiera enterado de los detalles, de las contradicciones, de la gravedad de los hechos que se iban comprobando en la Comisión de Ética, y seguramente hubieran tenido mayor fuerza en el pedido, por ejemplo, del señor Chejade de disminuirle de 120 a 60 días, sin ningún argumento que pueda favorecer en todo caso esta disminución de la sanción de 120 días a 60. Pero reúne las condiciones, claro, yo creo que sí. Caso, para ser investigado, por supuesto que sí, porque es evidente. Existe una norma además en el Código de Ética, en el sentido de que cuando un congresista participa en una comisión y su participación puede entrar en conflicto, tiene que decirlo.
Si es un tema muy directo, tiene que abstenerse, ¿no? En la Ha pasado votación. exactamente lo contrario. Y acá no solamente no lo ha dicho, no ha avisado, y acá en este tema, por si acaso, imaginemos que lo presenta otro congresista. Oye, en este caso yo no voy a votar ni participar en el debate porque si se aprueba el proyecto de ley, mis familiares directos se van a beneficiar. No, acá es mucho más grave, ¿no? De repente, directamente, al parecer, el congresista ha presentado este proyecto de ley, ¿no? Este es el supuesto de la denuncia. Entonces, en este supuesto, y ojalá no digan que otra vez estoy adelantando opinión, lo que creo yo es que se dan todos los supuestos necesarios para abrir investigación y, por supuesto, ya esperaremos escuchar la defensa del señor Díaz Canseco, que ojalá sea en base a los hechos y no en base a ataques a quienes hemos recibido el encargo difícil. Keiko, mi lideresa, es testigo que no quería estar en la Comisión de Ética porque precisamente uno se gana enemistades, piensan ellos que por cuestiones subjetivas y de ninguna manera, ¿no? Congresista, muchas gracias por venir. Qué amable, ha sido un gustazo. El congresista Juan Díaz Dios, de Fuerza 2011, además integra la Comisión de Ética, con una agenda, la verdad, bastante recargada, pero que, como lo dijimos ayer con el congresista Humberto Lay, que tuvo la gentileza de venir, se ha constituido en un grupo de trabajo que tiene la difícil tarea, pero necesaria, de sanear el Congreso de la República, desprestigiado, no de ahora, de hace ya varios años. 10 de la mañana con 5 minutos, se terminó el primer café, viene la repetición de ajuste de